El gran conflicto. La segunda venida de Jesús es uno de los temas centrales de las Escrituras. Es un hilo de oro que recorre las páginas sagradas de la Biblia. En el Antiguo Testamento hay 1845 referencias sobre este gran acontecimiento y en el Nuevo Testamento hay 300 referencias en relación a la segunda venida del Señor. No estamos en tinieblas en relación a esta gran esperanza bienaventurada. Buen día. Damos gracias a Dios por permitirnos iniciar el estudio de la lección 7, motivados por la esperanza. Recuerde, estamos estudiando la serie El Gran Conflicto. Tómese un tiempo para memorizar Isaías 25:9, según la versión Palabra de Dios para Todos. Ese día la gente dirá: miren, es nuestro Dios, vino a salvarnos, es el Señor. Lo estábamos esperando. Alegrémonos y disfrutemos su salvación. He ahí nuestro Dios. Él ha prometido. ¿Qué dijo Jesús? Vendré otra vez. Esa es nuestra esperanza bienaventurada. Conforme se desarrollaban los acontecimientos proféticos, diversas personas en todo el mundo comenzaron a investigar y predicar acerca de la inminente segunda venida de Jesús. ¿Cuál es el objetivo del estudio de esta lección que tiene por título Motivados por la Esperanza? Es examinar por qué la segunda venida de Cristo ha llenado de alegría el corazón de los creyentes a lo largo de los siglos y cómo debemos estar preparados para ese gran acontecimiento. Entre las personas que empezaron a anunciar, estudiar, predicar sobre la segunda venida de Cristo estaban Johann Albert Bengel en Alemania, Manuel Lacunza en Chile, Guillermo Miller en Norteamérica, José Wolf, que llevó el mensaje a África, Egipto, Abisinia. Recuerden, las grandes verdades de Dios no solo se las revelan a una persona. Hay más de uno que reciben el mensaje. Ingresemos al estudio de esta lección, motivados por la esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza bienaventurada. Así lo llama el apóstol Pablo en su carta a Tito, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y por qué es esta una esperanza bienaventurada? Porque en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, el Señor prometió. ¿Qué dijo a sus discípulos? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar a vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa que hizo Jesús. Vendré otra vez. Esa es la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos. Y en Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18 se anuncia con claridad qué sucederá con los justos que están descansando, con los justos muertos. Resucitarán. Y Primera de Corintios 15 dice que en un abrir y cerrar de ojos todos serán convertidos de mortal en inmortal, lo corruptible en incorruptible.
y cuando Jesús venga por segunda vez, establecerá su reino eterno. Esa es la gran esperanza que tenemos, es la esperanza que tuvieron los apóstoles, que tuvieron los profetas. Dice el libro de Judas que Job vio en visión la segunda venida de Cristo. Durante toda la historia de la humanidad, desde la caída del Edén en adelante, se espera la segunda venida de Cristo. Esta esperanza se refleja tanto en el credo de la Iglesia Católica Romana como en el de la Iglesia Ortodoxa. También lo enseña la Iglesia Anglicana y así lo enseñaron Lutero, Calvino y los demás reformadores. ¿Qué hace de la segunda venida de Jesús un acontecimiento tan ansiosamente esperado? Allí se señala el fin de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Apocalipsis 20:21. Supone el fin de la pobreza, la injusticia y la opresión. No habrá más pobres. Concluye las luchas, los conflictos y las guerras. Abre las puertas a un mundo de paz, felicidad y comunión eterna con Dios. ¿Por qué? Porque como dice Apocalipsis 21, Dios mismo morará con su pueblo. Pero la pregunta es, ¿cómo va a venir Jesús? ¿Cómo va a venir? En la actualidad hay muchas enseñanzas acerca de la venida de Jesús y una que está muy generalizada es la que habla del rapto. Una doctrina creada a partir de un versículo. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto de cómo vendrá Jesús? Dice Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Recuerde lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:4. No estamos en tinieblas en relación a la segunda venida de Cristo. Hay mucha información sobre la segunda venida de Cristo. Y no necesitamos interpretar antojadizamente las palabras de Dios. Durante el siglo XIX, los protestantes deformaron la doctrina de la segunda venida, enseñando que Jesús establecería un reino terrenal de 1000 años de paz, el premileniarismo, o que habría un periodo de 1000 años de paz antes de la segunda venida, el postmileniarismo. Sin embargo, los reformadores enseñaban que el milenio sería precedido por la segunda venida y que ésta sería. Apocalipsis 22:20. Literal, ciertamente vengo en breve. Vengo. Sería visible, dice Apocalipsis 1:7. Todo ojo lo verá. Que dice Mateo 24:27, será como un relámpago. No hay persona que no pueda ver el relámpago, salvo que sea invidente. Será audible con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:16, Primera de Corintios 15:52. No pueden ver, pues van a escuchar. Será una manifestación gloriosa. Los muertos resucitarán, los vivos serán transformados y ascenderemos con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:13-18, Primera de Corintios 15:51-55. Recuerda, no estamos en tinieblas. ¿Cuándo va a venir? En el tiempo que Dios lo ha señalado. Así como dice Gálatas 4:4. Él vino cuando se cumplió el tiempo, vendrá también cuando se cumpla el tiempo. Y la siguiente pregunta, ¿cómo hay que interpretar la Biblia? ¿Por qué es que hay un sinnúmero de creencias sobre la segunda venida de Cristo? ¿Cómo entender la Biblia?
Isaías 28:10 nos da la clave, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. La Biblia es un enorme rompecabezas donde está todo el plan de salvación. Y a veces encontramos una parte en el Génesis, otra parte en el Apocalipsis, otra parte en Mateo, otra parte en Isaías, y vamos encontrando, pero hay una constante: la Biblia no se contradice. Las enseñanzas de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se complementan, no se contradicen. Basados en las palabras de Isaías 28, 9 y 10, Guillermo Miller decidió hacer de la Biblia su propio intérprete. Él entendió, descubrió en el estudio de la Biblia a un Cristo que lo amaba más de lo que podía imaginar. Con su Biblia, una pluma y un cuaderno, comenzó leyendo el Génesis y solo avanzaba en su lectura en la medida que podía entender el pasaje en cuestión. Al comparar un pasaje con otro, permitió que la Biblia se explicara a sí misma. Voy adelantando. El chasco no es problema de interpretación, es problema de comprensión, es problema de asumir algo que la mayoría asumía en sus tiempos. Al llegar a estos pasajes, él descubrió ese principio. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se explica a sí misma. Miren, en la Biblia encontramos nosotros símbolos y la misma Biblia lo interpreta. Bestias representan reinos. ¿Quién lo dice? Daniel 7, 17 y 23. Los vientos representan destrucción. ¿Quién lo dice? Jeremías 49, 36. El agua representa muchedumbres. Apocalipsis 17, 15. Las mujeres representan a las iglesias, sea la pura o a la apóstata. Ezequiel 23, 4, 1 Corintios 11, 2. Los días son años literales. Números 11, 34, Ezequiel 4, 6. ¿Cómo interpretar la Biblia? ¿Qué es lo que dice Segunda de Pedro 1, 19 al 21? No es de interpretación privada, sino que el Espíritu Santo, quien lo dio a conocer, quien lo reveló, es quien nos da a entender, es quien nos revela el conocimiento, es el único intérprete. No es de interpretación privada. Eso debe quedar muy claro. ¿Y qué en relación al tiempo profético? Ya hemos mencionado, no estamos en tinieblas. Primera de Tesalonicenses 5:4. No, hay mucha información sobre la segunda venida de Cristo. Y hay una profecía, la profecía más grande, la de los 2300 tardes y mañanas o 2300 años, que anuncia que Cristo viene. Y aquel santo me dijo, va a tardar 2300 días con sus noches. Después de eso se purificará el santuario. Daniel 8:14. La purificación del santuario dentro de el sistema establecido en el santuario terrenal, ¿de qué trataba? De la eliminación del pecado. Se ofrecía el macho cabrío, uno se sacrificaba y el otro cargaba con los pecados y era arrojado. Y eso de cargar con los pecados y ser arrojado, no es como algunos dicen, bueno, entonces Satanás es nuestro salvador. Falso. El cordero que moría, ese cordero que derramaba su sangre, es el que pagaba la deuda. Al final, Satanás va a cargar con todos los pecados que ha hecho cometer a la humanidad y va a ser destruido con todo. No porque sea el Salvador. Teniendo en cuenta que en tiempo de Miller se pensaba que la tierra era el santuario, Miller se dejó llevar por esa línea de pensamiento. Dedujo que la profecía sobre su purificación
Daniel 8:14, indicaba el momento de la segunda venida de Jesús. Purificación, segunda venida. Ese fue el error, pero aún ese chasco estaba profetizado. Apocalipsis 10 habla del librito que al comerlo resultó dulce, pero cuando lo tragó le resultó amargo. Todo estaba profetizado, así como el chasco de los apóstoles en la cruz. Miller observó que Gabriel había explicado a Daniel todos los detalles de la visión. Miren lo que el resumen con esta diapositiva. Daniel 8:20, el carnero, Media y Persia. ¿Quién lo interpreta? La propia Biblia. El macho cabrío, Grecia. Daniel 8:21, primera parte. ¿Quién lo interpreta? La propia Biblia. Insisto, la Biblia es su propia intérprete. Primera de Corintios 4:6. Aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Recuerden. El cuerno quebrado, Alejandro y sus sucesores, Daniel 8:21 al 22. ¿Y cómo se saca que es Alejandro? Recuerden que las profecías son corroboradas por la historia. Los hechos históricos hacen que las profecías se vayan descubriendo, desvelando y calzan perfectamente. El cuerno pequeño, Roma y sus fases políticas y religiosas, Daniel 8:23 al 25. Sin embargo, los 2300 días quedaron sin explicar, Daniel 8:26 al 27. Hubo un silencio no de un día, una semana, un mes, de varios años. Años más tarde, Gabriel fue enviado de nuevo para explicarles ese punto a Daniel, y lo encontramos en Daniel 9:21 al 23. El ángel Gabriel le explicó que existía un periodo determinado o cortado, separado para su pueblo, y que comenzaría con la salida de la orden para restaurar y reedificar Jerusalén. ¿Y cuándo salió esta orden? Encontramos nosotros en Esdras, capítulo 7, versículo 7. En adelante, que ese periodo es el 7º año de Artajerjes. Realmente es tremendo la forma como se explica ello. Sin embargo, ¿no? El ángel estaba dando luz a Daniel. Si Miller encontraba esta orden, encontraría el comienzo de los 2300 años. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo salió esa orden para restaurar y edificar Jerusalén? Como dice Daniel 9, 24, 25. Hay que seguir buscando un poquito acá, otro poquito allá. Y Miller se fue al libro de Esdras. En Esdras 7:25 dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo y que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Esta parte del decreto de Artajerjes es lo que lo hace distinto de las dos órdenes anteriores que se habían dado también para reedificar Jerusalén. Aquí se le daba prácticamente autonomía a este pueblo. Funcionaría según sus propias leyes. ¿Y cuándo se dio esto? Como ya mencionamos en Esdras capítulo 7, versículo 7. Dice que el 7º año de Artajerjes, rey de Persia, se emitió una orden para que Esdras fuese a Jerusalén y tuviese suficiente autonomía política como para terminar la restauración de la ciudad. Era el año 457 a.C. Particularmente, ¿no?, una curiosidad. Mire, Esdras 7, versículo 7, 7º año de Artajerjes, ¿no?, en el año 457. Muchos 7, ¿verdad? Pero es simplemente una curiosidad.
Tal como indica la profecía de las 70 semanas, Jerusalén tardó 49 años en ser reconstruida completamente. Y luego pasaron 434 años hasta la llegada del Mesías, como lo anuncia Daniel 9:25. Cuando algunos tienen problemas con estas fechas, se puede partir desde el ungimiento del Mesías. ¿Cuándo se produjo esto? El año 27 después de Cristo. Y el final de las 70 semanas fue como consecuencia el 34 después de Cristo. Muchos dicen, no fue el 457. Recuerden, en ese capítulo 9 de Daniel hay una serie de acontecimientos y uno de ellos es el ungimiento del Mesías. Encajando las piezas del calendario profético, Miller llegó a la conclusión de que la segunda venida de Jesús ocurriría en algún momento del año 1843. Tras descubrir que no se había tenido en cuenta que en historia no existe el año cero, se determinó que Jesús vendría en 1844. El gran chasco. Muchos en la actualidad se burlan de este acontecimiento, de este chasco, pero ignoran que forma parte de la profecía. Ignoran que ello estaba ya anunciado. Versículo 9 dice, o el versículo 10 del capítulo 10 de Apocalipsis: entonces tomé el librito de la mano del ángel. ¿Y cuál es el librito? El librito es el libro de Daniel. Y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo había comido, amargó mi vientre. Y se le da la orden: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Había que restaurar verdades que habían sido olvidadas. Aquí en este cuadro podemos encontrar nosotros la profecía de los 2300 días, incluido las 70 semanas que fueron cortadas de ella. Y esta terminó en el año 34. ¿Cuánto faltarían? 1800 días o años, que terminó en el año 1844. Realmente esta profecía de las 2300 tardes y mañanas es muy clarificante y nos habla de qué cosas sucederían antes de que Jesús venga por segunda vez. Nosotros estamos en ese periodo, en el periodo de la purificación del santuario. ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sabemos. Pero lo que nos mantiene en pie es la esperanza bienaventurada, saber que Cristo va a venir. El cumplimiento de las profecías anunciadas nos anuncian que la promesa de Jesús, que dijo vendré otra vez, también se hará realidad. Recuerda, no estamos en tinieblas en relación a la segunda venida de Cristo. Será como un relámpago. Todo ojo lo verá. En el libro de Hechos dice, así como ustedes le han visto ir, de esa misma manera va a volver. Prepárate para el encuentro con tu Señor. Prepárate. Y mantente siempre vivo, activo, porque la esperanza bienaventurada que albergamos en nuestros corazones hará que cada día sigamos compartiendo el mensaje, sigamos preparándonos y preparando un pueblo para ese gran día. Que Dios te bendiga.